Me da muchísimo gusto, ante todo, debo decir, participar de esta actividad realizada conjuntamente entre Suiza y Chile y compartir este espacio abierto por la Biblioteca del Congreso de la Nación. Pero vamos, que tenemos poco tiempo, así que directo al tema. Yo he pensado en estructurar esta breve presentación alrededor de unas claves que definen de alguna manera este sistema de participación que rige en Suiza, del que ya se han mencionado algunos apuntes y creo que en general se suele identificar mucho con este ejercicio de la democracia directa. Voy a profundizar un poquito más al final sobre este punto, porque Suiza es un sistema representativo en el que la democracia directa opera como complemento, pero no se define en sentido estricto como una democracia directa. De hecho, la mayor parte de las decisiones tomadas se toman por la vía parlamentaria, como en otros países también. Pero bueno, primer punto, ¿cómo se introdujeron estos mecanismos de democracia directa en Suiza? Y este es un debate muy interesante en Suiza, que ha dividido por mucho tiempo a los historiadores incluso. Para algunos se inclinaban por entender que la invasión napoleónica de Suiza era la que había traído esos ideales de la Revolución Francesa, que en Francia, curiosamente, no plasmaron, pero sí habrían plasmado en el sistema político suizo. Para otros había una tradición suiza que de hecho se mantiene en algunos cantones, como Glarus, por ejemplo, o el Appenzell, de la Landsgemeinde, que son asambleas ciudadanas donde se toman las decisiones a mano alzada. Como digo, todavía se sostienen en unos cantones de una forma bastante simbólica, pero bueno, ahí está. Otros, como por ejemplo el jurista suizo Andreas Auer, con quien tuve el gusto de trabajar durante años en el Center for Democracy Studies en Aarau, hablan de confluencia entre estos dos fuentes, ¿no? El ideario de la Revolución Francesa y las tradiciones de participación suiza que, por otra parte, cabe destacar, también se habían extendido por Europa durante la Edad Media y otras etapas. Pero, sin embargo, ahí desaparecieron y en Suiza no. Entonces, este tema no es el que más atención le vamos a prestar hoy, pero sí me parece muy importante destacar, y esto dialoga mucho con lo que ocurre en este momento en Suiza, que la ampliación de la participación ciudadana se da normalmente como confluencia de distintos procesos y no como algo lineal. Y más aún, cabe observar, y esto lo hacemos mucho en la investigación comparada, que hay como un doble proceso que parece paradójico, pero que es que normalmente los sistemas se abren a la participación en coyunturas críticas. O sea, no podemos pensar que democracias más estables y consolidadas son las que abren espacios de participación, sino que contextos críticos abren esta oportunidad. Pero como contrapartida, la participación ciudadana y este tipo de mecanismos funciona especialmente bien o funciona bien solo si el Estado de Derecho es fuerte y da las garantías. Y esto es bastante clave. Segundo punto, ¿qué mecanismos son los que se han introducido en Suiza que caracterizan este sistema donde la democracia directa juega un papel importante? El primero a mencionar es el referéndum obligatorio que se introduce en 1848 con la Constitución de la Confederación. Y un elemento importante, el referéndum obligatorio funciona para ratificar cualquier reforma constitucional, o sea que obliga a las autoridades a no alargar las distancias con la ciudadanía, porque si no la ciudadanía votará en contra de cualquier reforma que resulte indeseada, pero tiene otro elemento muy interesante que es el de la doble mayoría. Para este tipo de referendos se obliga a una mayoría de la ciudadanía, pero también a una mayoría de los cantones. Y esto es interesante porque un elemento fuerte en el sistema suizo es el federalismo. No se puede pensar el sistema político suizo sin tener en cuenta el federalismo. Otro mecanismo sumamente interesante, dije antes, el obligatorio se introdujo en el 48. Es el referéndum facultativo que se introduce en 1874. O sea que de vuelta, no es que hay un momento en que se introduce y queda para siempre. Ha habido reformas a lo largo del tiempo, incluso hasta épocas relativamente recientes de este sistema, que puede verse como algo que se va adaptando o perfeccionando, depende de quién lo evalúe y la mirada que haga. El referéndum facultativo, también muy importante en el esquema de contrapesos suizo, lo que hace es
otorgar a la ciudadanía la capacidad de votar en contra y vetar cualquier ley o reforma legislativa aprobada por el Congreso. Muy importante otra vez, porque una reforma impopular será vetada y los parlamentarios lo saben. Y esto invita a que en los procesos de elaboración de leyes en Suiza haya un amplio, normalmente, proceso de debate de esas leyes para no correr el riesgo de que sean vetadas. ¿Cómo funciona? Muy básicamente, con 50.000 firmas y en un periodo de 3 meses a partir de que se aprueba esta ley o reforma. Y creo que es un mecanismo sumamente interesante, porque también uno de los análisis que hace la gente que estudia muy en profundidad el caso suizo es que el éxito aquí no se ve tanto en que se activen con mucha frecuencia, sino en que no sea necesario activarlos, porque querrá decir que el proceso de diálogo está ahí funcionando bien. Pero a su vez queda como una especie de válvula de seguridad para aquellos momentos en que esos procesos de diálogo no han funcionado suficientemente bien. Otra cuestión a tener en consideración siempre al hablar de participación ciudadana es que la ciudadanía no es homogénea. Hay grupos, ¿no? Entonces siempre habrá grupos que tengan opiniones diversas, grupos e individuos con opiniones diversas. Y de lo que se trata es de tener una arena política que permita realmente alimentar un diálogo democrático y resolver los conflictos. Y eso es lo que creo que, en mi opinión, permite este sistema suizo. El tercer mecanismo muy importante, sumamente importante, es la iniciativa popular, introducida en 1891, que con 100.000 firmas en un periodo de 18 meses permite presentar propuestas de reforma constitucional. Y acá, algo de vuelta sumamente interesante de observar, dos aspectos que quisiera resaltar son, por un lado, que las estadísticas nos señalan que buena parte de estas iniciativas no tienen éxito. La tasa de éxito es relativamente baja. ¿Quiere decir esto que fallan? Pues no, quiere decir que los procesos de recolección de firmas y presentación de este tipo de leyes abren espacios amplios de debate que a menudo lo que hacen es introducir temas en agenda y generar modificaciones en las propuestas iniciales. Y ahí viene el segundo elemento que quería destacar en relación a este mecanismo, que es la contrapropuesta legislativa. ¿Cómo funciona la contrapropuesta? Frente a una iniciativa ciudadana, el Parlamento puede introducir una contrapropuesta. Entonces, una de las acusaciones que se suele hacer a la democracia directa es que es binaria y que se vota entre un sí y un no. La iniciativa ciudadana suiza nos muestra que no necesariamente es así. Es relativamente común, o ocurre incluso con cada vez mayor frecuencia a lo largo del tiempo, que en un proceso determinado se vote entre una iniciativa ciudadana, una contrapropuesta parlamentaria e incluso una propuesta intermedia elaborada por parte de la comisión promotora de la iniciativa y ciertos sectores del Parlamento que sean afines a la propuesta. Entonces tenemos que elegir entre 4 opciones. Una propuesta normalmente más radical de la ciudadanía, sostener el statu quo, una contrapropuesta parlamentaria e incluso una cuarta opción que sería un intermedio, lo que abre un amplio espacio de debate y hace que el policy making no sea como un punto final, sino que a lo largo del tiempo, especialmente con temas como el medio ambiente y demás, se vaya profundizando en una agenda que pueda ir, en el caso del medio ambiente, siendo cada vez más respetuosos, por ejemplo, con el medio ambiente, pero a la vez ir ajustando la economía para que no se vea tan afectada la adaptación a determinados estándares más elevados para poder, como decía, combinar el respeto al medio ambiente con el sostén económico. Tenemos poco tiempo, yo tenía acá apuntados unos cuantos números, creo que voy a ir un poquitito más rápido, pero sí me gustaría destacar también que estos mecanismos se usan con mucha frecuencia. Desde 1848, la base de datos del Center for Research on Direct Democracy registra 654 consultas que a su vez a lo largo del tiempo se han ido incrementando, o sea, cada año hay un poco más, el sistema está muy regulado. A nivel cantonal hay 6.649 consultas registradas, chequeado la semana pasada estos datos, y hay diversidad de iniciativas. Estos no son mecanismos ni de la izquierda ni de la derecha, son mecanismos de los actores políticos que invitan a dialogar a la ciudadanía, entendida también como un actor político.
Y por dar algún ejemplo, por ejemplo, el 27 de septiembre, un partido de derecha promovió una iniciativa para limitar la libre circulación de personas, el espacio Schengen en Suiza. Perdió, y era la derecha. Antes de eso, hubo una iniciativa bastante radical de colegas de la academia que promovían el sorteo en la elección de los representantes del Tribunal Federal, de los jueces. También perdió, pero abrió un amplio debate sobre la politización de la justicia, que es hoy un tema central, por ejemplo, en la agenda argentina, en la agenda española, en la agenda de otros países. Y esto introduce posibilidades de innovar y pensar otros mecanismos, ¿no? Entonces, para ir cerrando, como decía, este tipo de mecanismos, para cerrar quizá con lo que decía Mirna al principio, el sistema político suizo no se define como un sistema de democracia directa, sino como un sistema representativo donde los mecanismos de democracia directa funcionan como una válvula de seguridad para que las autoridades sepan siempre que no pueden dejar de comunicar y explicar lo que hacen, y que la ciudadanía sepa siempre que puede organizarse y vetar una ley, promover una ley, frenar un acuerdo, etcétera, etcétera. Y todo esto tiene un efecto muy potente, incrementando la legitimidad y la confianza.